El Sello es un grupo cristiano de excelencia, no religioso, con alta enseñanza, bajo la guía y poder del Espíritu Santo, comprometido a demostrar el amor con hechos, involucrado con pasión en buscar a Dios, en compartir con otros el maravilloso regalo del perdón de pecados y vida eterna en Jesucristo y en ver vidas cambiadas. Venga y descubramos todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Pues buenas tardes, bienvenidos también a las personas que nos están viendo en redes sociales. Vamos a compartir hoy una plática que se llama El Pacificador. Y hemos estado estudiando las bienaventuranzas, esas que Jesús enseñó al inicio del Sermón del Monte. El término bienaventurado ya lo he explicado todas las veces que hemos hablado de esto. Esta es la séptima parte y última de la serie. Si usted no ha visto las anteriores, yo las recomiendo que las vea en YouTube. El término bienaventurado es el griego makarios, que se usa más de 50 veces en el Nuevo Testamento y se refiere, habíamos dicho que significaba dichoso, feliz, bienaventurado. Y este término, así es, y se refiere específicamente a la prosperidad y al bienestar en general, tanto en lo interior como en lo exterior. O sea, en lo material exterior y en lo interior, como paz, gozo, etc. Bienaventurado, ese término, ese concepto, es la voluntad de Dios para los creyentes en la tierra. O sea, Dios quiere que todos sus hijos sean bienaventurados. Y es una condición, estar bienaventurado, que no depende de las circunstancias exteriores, sino que es una consecuencia de tener las características, las 7 características de la vida del discípulo que se enseñan en las bienaventuranzas. Ya hemos descrito 6 de esas características que forman la norma de vida de los que desean ser discípulos de Jesús. Y hoy culminamos con la 7ª y última característica. ¿Ve usted qué tan importante es vivir bajo estas normas éticas y de conducta? No se me distraiga, porque esto está bien picudísimo y ni siquiera ha empezado la introducción. El 7 es considerado el número de Dios, lo completo. Estas 7 características de vida del discípulo de Jesús, que repito, se describen en estas 7 bienaventuranzas, nos hablan de un imitador completo de Jesús. Y por lo tanto, de uno que ha madurado, que ha hecho prosperar su alma. Y entonces, para esas personas que han visto, estudiado, aplicado las 7 características que han hecho prosperar su alma, la Biblia o el Señor tiene algo para usted. Dice, 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra, amado. ¿Quién es el amado de Dios? Levante la mano, el amado de Dios. Amado, dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Le gusta? Es maravilloso. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las áreas de tu vida, incluyendo el cuerpo, la salud. Y eso sucede en la medida en que tu alma prospera. Por eso el que ha reunido estas 7 características ha hecho prosperar su alma, y como consecuencia de ello viene la prosperidad de Dios. Padrísimo, increíble, ¿no cree usted? Usted y yo
Ya conocemos 6 características. ¿Quiere conocer la séptima? 2. Ya subió a 4. ¿Quiere conocer la séptima? Muy bien. Mateo capítulo 5, versículo 9. Mateo capítulo 5, versículo 9. Dice la palabra: bienaventurados. ¿Se acuerda qué significaba bienaventurados? Los que van a tener la prosperidad de Dios en todas las áreas. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La palabra pacificador en griego original es una palabra compuesta de 2 palabras que significan hacedor de paz. Entonces, aquí el Señor no se está refiriendo a los que aman la paz, a los que inclusive son pacíficos. Por supuesto es bueno, pero se está refiriendo más bien a aquellos que intervienen activamente para hacer la paz. Jesús está hablando de lo mismo que habló en el Antiguo Testamento. Ve usted, es exactamente lo mismo. En Proverbios 12:20 dice lo mismo, la sabiduría hablando, ¿no? Dice, vea la segunda parte, hay gozo, o sea, bienaventurados, prósperos, para los que promueven la paz. En el mundo natural, lo normal, digamos, es contemplar los conflictos de fuera, alejaditos, desde un lugar seguro, sin meterse. Algunos solamente hacen declaraciones populistas, de adorno, para quedar bien, incluidas todas las concursantes de Miss Universo, que siempre en todo desean la paz mundial, pero nunca mueven ni un dedo para lograrlo. Oiga, a propósito, esto es real, no lo estoy inventando, a propósito de misas. Ya ven que en los concursos de Miss México, Miss Universo, Miss lo que sea, siempre les hacen preguntas, ¿no? Les hacen una pregunta supuestamente para ver su cultura. Y esto es real, esto sucedió. A una de las misses le preguntaron: ¿quién fue Confucio? Y ella respondió: fue un chino japonés que inventó la confusión. Los que no se rieron no tienen idea, ¿verdad? De quién es Confucio. O sea, tienen el mismo concepto que la Miss, ¿no? Pero de al tiro, ni cómo ayudarle. Yo creo que ha de haber sido Miss Veracruz. Lo que significa ser un pacificador es tomar acciones para alcanzar la paz, incluso si eso significa problemas o que recibas agresión o descalificación. Un pacificador es uno que se esfuerza en pro de la paz. Son los que reconcilian a los enemigos o a los enemistados por medio de la paz, incluyéndose ellos mismos, o más bien primero ellos. Empiezan por ellos mismos a reconciliar. Los pacificadores no hacen otra cosa que imitar a Jesús, seguir la misión de Jesús, que fue reunir las cosas separadas mediante la paz. Fíjese, acompáñenme, Efesios capítulo 2, versículo 14. Efesios capítulo 2, versículo 14 dice: porque Cristo es nuestra paz. De los 2 pueblos, ¿cuáles eran los 2 pueblos? Pues judíos y no judíos, judíos y gentiles. Ha hecho uno solo, derribando mediante sus, o sea, los que eran de Dios y los que no, pues también, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los 2 pueblos una nueva humanidad, al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. ¿Se está dando cuenta?
Dice la palabra que la obra de Jesús fue primero juntar judíos y griegos, su sacrificio, judíos y gentiles. Mediante su sacrificio ya no era el pueblo de Dios y en los otros, era un solo pueblo. Pero luego hizo con su sacrificio la acción de acercar y juntar a este único pueblo con el reino de los cielos. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que dice la palabra, ¿no? Entonces Jesús no solamente es nuestra paz, sino que es nuestro ejemplo de pacificador. Reunió las cosas separadas por medio de acciones, no solamente por buenos deseos. Y en este caso sus acciones pues fueron eso: la pasión, muerte, resurrección de Jesús. La palabra hebrea bíblica para paz es shalom. Todos hemos oído eso en alguna película, en algún programa, en algún comentario. Shalom. Los judíos así se saludan: shalom cuando llegan, shalom cuando se van, shalom para todo. Porque esta palabra implica mucho más que paz. Quiere decir seguridad, felicidad, salud, prosperidad, etc. Es como el mexicano buenas, ¿no? Buenas. Y estamos deseando, ¿no?, algo ahí bien. Y existen 3 tipos de paz bíblicamente hablando. Y curiosamente, si usted se da cuenta, si usted pone atención, le va a hablar de una especie de proceso para llegar a ser un pacificador como Dios quiere que seamos. Esa es nuestra meta, ser un pacificador. Primero está la paz con Dios. Pues todos sabemos que es la paz legal entre Dios y la persona, y que el único medio de reconciliación entre un Dios perfecto, santo y justo y un hombre pecador es el sacrificio de Jesús, un inocente por los culpables. Obviamente este tendría que ser el primer paso. Cuando una persona reconoce a Jesús como su Salvador, es perdonado y es reconciliado con Dios, está en paz con Dios. Este sería el primer paso para ser un pacificador. Luego está la paz de Dios. La paz de Dios es una tranquilidad interior basada en la confianza de que Dios está en control de todo. La paz de Dios, la misma Biblia dice que es inagotable, que es tremendamente grande, que es hasta incomprensible para nuestra mente, pero que está disponible para todos sus hijos. Y cuando usted está alterado, preocupado o lo que sea y necesita la paz, dice la palabra que simplemente la pida al Señor y Él la dará abundantemente. Y entonces se manifiesta en serenidad, seguridad, libertad, etc. Este sería el segundo paso para ser un pacificador. Primero, paz con Dios, después paz de Dios en mi interior. El tercer tipo de paz es la paz con otros. Es la situación en donde tenemos tranquilidad, buena relación, ausencia de conflicto o solución pronta de conflicto entre las personas. Es desear, buscar y fomentar la paz con otros, lo que nos hace pacificadores. Entonces, fíjese, Jesús estableció una cultura de paz para la iglesia. Y esta cultura significa no solamente convivir en armonía, sino hacer todo, absolutamente todo lo que dependa de ti para que exista esa paz. Vea, acompáñame a Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos capítulo 12, versículo 18. Dice: hagan ahí lo que puedan, el 23%, el 18%, para vivir en paz con todos. ¿Eso dice? No, dice hagan ¿cuánto? Todo. ¿Cuánto es todo? Pues todo lo posible para vivir en paz con todos. Este es el mandato.
No es que le hagas a la Miss Universo deseando la paz mundial y eso, es que hagas todo lo posible para que haya paz. Tendremos que entender que la Biblia dice claramente que nuestra guerra no es contra personas, sino contra demonios, contra espíritus malignos. Y que aunque usted le vea cara de demonio a su vecino, a su mujer, a su jefe, a su suegra, no, a su pastor, no somos demonios. Los demonios son seres espirituales que vienen para robarle la paz, destruirle, matarle, enfermarle, todos los problemas. Contra el diablo, toda la guerra. Con las personas, toda la paz. Entonces, un pacificador es el que hace tres cosas. Hace todo lo posible para evitar conflictos con otros. Segundo, soluciona rápidamente sus conflictos con otros. Y tercero, hace todo lo posible para ayudar a solucionar los conflictos entre otros. La vida no es Disneylandia. Al contrario, la vida es fuente inagotable de conflictos interpersonales, y es ahí donde debe surgir la paz en los que son pacificadores en el Señor. No podemos imponer la paz por la fuerza. No podemos garantizar la paz, pero sí podemos hacer todo lo que está en nuestras manos, todo lo que depende de nosotros, todo lo posible, y actuar como personas que andan en el camino de la paz. Y por supuesto que ese camino no suele ser el más fácil. Nos cuesta mucho, porque por un lado enfrenta oposición y problemas, pero por otro lado también significa ser uno que reúne las 7 características del discípulo, uno que tiene una relación cercana con el Espíritu Santo. Pero eso que nosotros no podemos hacer, Dios lo puede hacer por nosotros. Por eso nos está hablando de eso. Los conflictos, mi hermano, tienen que ser confrontados, acabados, solucionados bíblicamente, con un espíritu de paz, mansedumbre, humildad y perdón. Ahora, hablando en concreto, hay varias áreas donde opera el pacificador. Como no tengo mucho tiempo, nada más te voy a mencionar 3. Primera área donde tiene que operar el pacificador es en el hogar, en la casa, entre esposos y entre padres e hijos. De nada sirve ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Ahora, ser pacificador en la casa no significa de ninguna manera tolerar abusos o pecados del cónyuge. No significa de ninguna manera. Tampoco significa dejar a los hijos hacer lo que se les dé la gana para no tener conflictos. Favor de no confundir pacificador con fomentador del pecado y la rebeldía. Todos en la familia deben ser pacificadores, creadores de un ambiente de armonía, solucionadores de problemas rápidamente, bíblicamente. 2 amigos están platicando sobre sus esposas, y pues los hombres a veces somos como un poquito exagerados en las cosas, ¿no? Y uno dice, pues yo, ¿qué te puedo decir? Anoche le dije a mi mujer firmemente, le digo, aquí en esta casa yo mando. Ella no estuvo de acuerdo y se puso como loca. Pero ¿sabes qué? Al ratito ya la tenía de rodillas. Y el otro, no me digas.
No me digas, eres mi héroe, qué bárbaro. ¿Y qué pasó después? Pues nada, que me empezó a gritar: sal de la cama y pelea como hombre. Sal de abajo de la cama, ¿no? Una de las grandes bendiciones que podemos tener, mi hermano, es tener una casa, un hogar que sea un lugar de refugio, que haya tranquilidad, un lugar donde podamos descansar, recobrar las fuerzas para las presiones de la vida, y un lugar donde podamos convivir y divertirnos en armonía. Esta es también una de las grandes bendiciones y ejemplos que podemos ofrecerle al mundo. Segundo lugar donde opera un pacificador es en la iglesia. Le voy a contar un secretito, espero que no se decepcione, pero algunas personas piensan que la iglesia es un lugar perfecto, una especie de museo de santos salidos de las páginas de la Biblia misma. Pero déjeme decirle la verdad: la iglesia es un hospital de enfermos, espiritualmente, ¿no? Algunos en vías de recuperación, otros en estado de coma y otros en terapia intensiva. Esa es la iglesia. La gente cuando llega a la iglesia, generalmente, no todos, muchos llegan buscando algo egoísta de parte de Dios, que me sane, me prospere, me dé novio, etcétera. O llegan buscando algo que la demás gente les dé. Luego algunos son tocados por el Espíritu Santo en su corazón y comienzan su periodo de sanidad, recuperación y crecimiento espiritual. Pero otros no, como dije, otros se quedan en coma. Están presentes y oyen, pero no hay reacción en ellos. Y otros están en terapia intensiva, o sea, están graves y casi seguro se mueren. Entonces, la iglesia es un lugar de gente de todo tipo, que está en toda la gama del proceso, no solo de fe, sino también de crecimiento espiritual, de cambio de vida, de cambio de carácter, de cambio de costumbres, etcétera. Hasta hay gente que se cuela, que no cree ni nada, y viene para sacar solamente algún tipo de provecho o para hacer alguna tranza. Sí hay así personas. Hay otras personas que se cuelan de parte para hacer una obra espiritual maligna también. Como la gente no sabe de toda esta mezcolanza, o se imagina que todos son perfectos, entonces surgen los conflictos y las decepciones. En esencia, mi hermano, los conflictos en la iglesia están causados por los deseos de las personas, dice la palabra. Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Algunos deseos son pecaminosos, la tranza, la avaricia, el poder, etcétera. Pero a veces buenos deseos también pueden llegar a causar conflictos. Y algunos de los conflictos se dan por cuestiones de dinero. Le presté y no me pagó, no me quiso prestar, negocios que salieron mal, avales. Y por eso de una vez te recomiendo, te aconsejo que sea con la gente de la iglesia o con otra gente, tomes todas tus precauciones, lo normal. Contratos, pagarés, todo firmadito por escrito, claradito, precisamente para evitar conflictos posteriores, ¿no? Cuando se renta una casa, por ejemplo, se hace un contrato y ahí se especifica: va a pagar tanto tal día y te incluye tal y tal y tal y tal. Pero ahora también hay una que se llama cláusula jurídica o algo así. ¿Cómo se llama? Póliza jurídica.
que es otra certeza de que el trato se va a cumplir de ambas partes. Eso haga. Si hace un negocio con otro hermanito o supuesto hermanito, póngale su póliza jurídica. Póliza jurídica aparte del contrato y aparte de los pagarés y aparte de todo. También se causan conflictos por ser emisor o receptor de chismes, murmuraciones. Tanto peca y causa conflicto el que lo habla como el que lo escucha. Ay, hermano, ¿cómo abundan los chismosos en el mundo y por lo tanto en la iglesia? Son una verdadera lacra satánica en todo el mundo. Otra fuente de conflicto es por percepciones. Hay una frase que dice: percepciones son realidades. En un mismo asunto yo puedo percibir de un lado y el otro puede percibir del otro, ¿no? Por ejemplo, en la consejería viene la señora y dice: pues es que mi marido es un barbaján que, no sé, hace así. Y viene el marido y dice: no, ella es la que hace esto y esto y esto y esto. Entonces son percepciones diferentes. A lo mejor uno está mintiendo o a lo mejor están percibiendo diferente. Pero las percepciones nos dan una realidad personal, virtual personal. Y entonces para mí es una realidad y piensa la persona: no me quiso saludar. Me ve menos. No me junta. Me discrimina. No me da de su torta del chavo. Entonces el pacificador es el que trabaja en favor de la reconciliación y la paz entre hermanos, como dije, empezando por él mismo. Y la tercera área es su entorno del pacificador. El discípulo de Jesús promueve la paz con y entre familiares, con y entre amigos, vecinos, compañeros de escuela, compañeros de trabajo, pero especialmente el pacificador es el que procura la paz del hombre con Dios. O sea, es el que les da el mensaje de reconciliación en Cristo Jesús. Sabemos que la paz con Dios solo es posible mediante la fe en Jesucristo y queremos ofrecerle esa paz a todo el mundo. Por eso este evento que vamos a tener. Cada nación, cada familia, cada institución tiene su cultura, y al poner nuestra fe en Cristo ya formamos parte de una cultura que traspasa regiones, que traspasa idiomas, que traspasa fronteras. Y en esta cultura estamos unidos por una fe común en la obra salvadora de Cristo, la presencia y poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y el reconocimiento y sumisión a la Biblia, a la palabra de Dios. La cultura verdaderamente cristiana es una cultura de paz. Valoramos a todas las personas como hechas a la imagen de Dios. Nuestro modo de vivir refleja el deseo de que Dios sea glorificado. Eso es lo que yo quiero cuando me vea la gente, cuando me perciba. Ahora, mi hermano, la bienaventuranza termina con una gran promesa. Vamos a leerla otra vez. Dice Mateo capítulo 5 versículo 9. Dice: bienaventurados los, diga conmigo, pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Serán llamados hijos de Dios. Esa es la promesa, el beneficio. Aparte de la bienaventuranza, tiene el beneficio de ser llamados hijos de Dios.
Primero le quiero aclarar un mito que la gente cree, que no es verdad, es un mito. La gente en general afuera cree que todos somos hijos de Dios. Y eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice otra cosa, completamente diferente. Vea, Juan capítulo 1, versículo 12. Juan 1, 12. Pero a todos los que creyeron en Él, ¿quién es Él? Jesús. Y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, ¿todas las personas del mundo son hijos de Dios? No. Son criaturas de Dios. Entonces, para tener el derecho de ser llamado hijo de Dios o de llegar a ser hijo de Dios, primero tengo que creer y recibir a Jesucristo. Ahí está el comienzo. Solo, lo insisto, solo se puede llegar a ser hijo de Dios recibiendo a Jesús como Salvador. Pero mi hermano, sorpresa, 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 ahí no para la cosa. Ahí no para la cosa. Viene otra duda. ¿Qué no son llamados hijos de Dios todos los miembros de la iglesia? ¿Qué no son llamados hijos de Dios todos los que se bautizan en agua? ¿Por qué dice Jesús que solo los pacificadores serán llamados hijos de Dios? Y se lo voy a explicar. Levanten la mano los que tienen hijos aquí. Ok, ahora levanten la mano los que tienen papá o mamá, aunque ya hayan muerto, pero que tuvieron papá o mamá. Nada más Gaby vino del huevo, no sé de dónde, porque no levantó la mano. La palabra hijo se refiere a uno relacionado con otra persona que le ha dado sus características, y que ese hijo, ese receptor de las características, demuestra las características. Hace ratito estaba yo cargando a un bebé, y si usted ve al bebé y ve al papá, dices, pobre niño, vamos a orar para que se parezca a la mamá. Ese niño refleja perfectamente bien las características de su papá. En este caso, mi hermano, al haber recibido a Jesús genuinamente, quiere decir que recibiste su genética espiritual, pero tiene que ser demostrada. La dicha, la recompensa de los pacificadores es que serán reconocidos por lo que son, hijos de Dios, porque demuestran el carácter, la misión de Dios. O sea, su parentesco con Dios es visible. Dicho de otro modo, mi hermano, un hijo de Dios, un cristiano, no lo es porque diga que es. Lo es porque lo demuestra. Me he topado con personas que dicen, pues es que fulanito recibió a Cristo hace 20 años y sigue igual. Pues no, o sea, no. No ha demostrado que es hijo de Dios para nada. Un hijo de Dios no lo es porque lo diga, sino porque lo demuestra. O sea, es un imitador de Jesús, es un pacificador siempre. Termino con 3 preguntas. Tres preguntas termino. Póngase abusado.
Dice ahí la bienaventuranza: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Por quién serán llamados hijos de Dios? O sea, ¿quién les va a reconocer como hijos de Dios? Pues si te comportas como tal, si le bajan tantito al volumen, si te comportas como tal, la gente te va a reconocer, ¿no? Pero el reconocimiento, el llamado que vale, realmente es el de Dios. Yo te puedo engañar, puedo levantar mis manos, orar, reunirme todos los domingos, traer mi Biblia bajo el brazo. Y a lo mejor tú dices: qué bárbaro, hijazo de Dios. Pero dice la palabra que cuando el Señor venga, van a llegar unos así, con su Biblia, sus manos levantadas, la Biblia de memoria. Y Jesús les va a decir: ni te conozco, apártate, no te conozco. Entonces, ¿por quién serán llamados hijos de Dios? Por Dios, que es el único que vale. Segunda pregunta, penúltima: ¿cuándo serán llamados hijos de Dios? Pues en esta tierra serán reconocidos por Dios, serán llamados hijos de Dios. Pero serán llamados hijos de Dios especialmente cuando Jesús regrese. Dentro de poco vamos a tener, en unos meses vamos a tener este seminario de escatología, o sea, las profecías de lo que viene, de los últimos tiempos. Ya estamos en los últimos tiempos. Y la palabra de Dios dice que Jesús vendrá por sus escogidos, por los hijos de Dios. Pero también dice ahí que el que no sea reconocido como hijo de Dios va a beber de todo el vaso de la ira de Dios. Entonces, ¿cuándo serán reconocidos? ¿Cuándo serán llamados hijos de Dios? ¿En esta tierra? Sí, pero también cuando Jesús regrese. Tercera y última pregunta, y con esto termino. ¿Qué implica ser llamado hijo de Dios? Pues en esta tierra, todas las promesas y todas las bendiciones de Dios, todo lo que tiene para sus hijos. Dios provee, cuida, bendice a sus hijos. Está obligado por Él mismo. Está comprometido. Y con los que no, pues no. Pero también implica lo más importante. Ser llamado hijo de Dios implica la vida eterna junto a Él. Evitar el sufrimiento eterno. Eso es lo más importante. Entonces, vea qué importante. Necesitamos reunir estas 7 características del discípulo. El Espíritu Santo está dispuesto a ayudarnos. Dios no nos pediría algo que fuera imposible, pero usted tiene que implicar nuestra voluntad, nuestra decisión. Ya usted los conoce. Si no los conoce, estúdielos. El Espíritu Santo está listo para hacernos discípulos de Jesús, ser pacificadores, ser imitadores. Empiece por su casa, luego en la iglesia, luego en su entorno y luego hablándole a la gente de Dios. Empiece a reconciliar y empiece por usted. Quiero hacer 2 invitaciones. Primera invitación: si usted viene por primera, segunda vez,
Espero no haberle confundido, y si lo hice me disculpo y le puedo explicar lo que guste. Pero el punto principal de todo es que Dios nos ama, quiere perdonarnos y quiere salvarnos. Hay gente que me dice: es que no puedo creer que un Dios bueno quiera mandar gente al infierno. Pues estás completamente equivocado. Dios es bueno, no quiere mandar a nadie al infierno, quiere salvar a todos del infierno. Por eso se dio Él mismo y murió en la cruz, para que todos lo pudieran hacer gratis. El que no lo hace, solito se manda. El sacrificio de Jesús fue por amor, gratis, para salvarnos. Y como decía aquí en el versículo, a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, perdonados, salvados y con todas las bendiciones. Si usted quiere recibir a Jesús en su corazón, creer en Él, por favor haga esta declaración conmigo y toda la iglesia me acompaña. Señor Jesús, hoy creo en ti como mi Dios y mi Salvador. Te recibo en mi vida. Gracias por tu perdón, gracias por la vida eterna, gracias por tu salvación. Amén. Si usted hizo esta decisión, o si usted viene por primera vez, queremos darle un pequeño obsequio. Si usted viene por primera vez o hizo esta decisión, solamente levante su mano y se lo van a entregar de volada ahí en su lugar. No tiene que pararse, solamente levánteme su mano un momentito y se lo van a entregar ahí. Quiero hacer una segunda invitación, y esta invitación es que podamos ser pacificadores, cumplir la séptima de las otras 6, porque las otras 6 son como el proceso para llegar a esta última. Y todo esto no lo podemos hacer sin el Espíritu Santo, mi hermano. No lo podemos hacer sin la ayuda de Dios, pero en Dios todo es posible. Oye, ¿tú crees que yo, que soy un enojón, broncudo, puedo ser un pacificador? Sí. Sí. Hay gente que va por la calle, ¿qué de qué? Y el otro, pues, ¿qué de qué? Y ya se armó un conflicto de nada. Y así con la mujer, con el marido, con los hijos, con el jefe, con el vecino. Pero nosotros somos llamados a ser ejemplo. Así que si usted quiere que el Espíritu Santo le ayude a ser un pacificador, póngase de pie, o le perfeccione en ser un pacificador. Póngase de pie y vamos a pedir que el Espíritu Santo nos llene en esta tarde. Señor, hemos escuchado tu palabra y hemos entendido que tú quieres prosperarnos, bendecirnos, quieres que seamos pacificadores, nos quieres llamar tus hijos. Señor, ayúdanos, queremos, lo decidimos, ser pacificadores. Ayúdanos con nuestra mente, con nuestro corazón. Ayúdanos con nuestro espíritu, que tu Espíritu Santo venga a nosotros, Señor, llénanos para tener el poder de ser llamados pacificadores en esta tierra.